que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta ofrecer una televisión propositiva y que intenta reflexionar sobre los temas que día a día vivimos usted, un servidor y nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de educar con valores, pero con un ejemplo bien concreto, en un lugar conocido, porque aquí vino el director de ese lugar, un fraile Agustino Recoleto. Este lugar se encuentra en Costa Rica, se llama la Ciudad de los Niños. Y bueno, yo quisiera que retomásemos este tema de la Ciudad de los Niños, que nos explicase Josefa Guzmán, bienvenida. Muchas gracias, Ray. Josefa Guzmán está implicada en la Ciudad de los Niños, educadora de vocación y apasionada por la educación. Trabajamos juntos en esta red que se va formando de colegios Agustino Recoletos aquí en Centroamérica. Y bueno, pues ¿nos puedes explicar? Vamos a retomar y explicar a nuestra audiencia, todas las personas que nos siguen, bueno, ¿qué es la Ciudad de los Niños? Se encuentra en Costa Rica, se encuentra en Cartago, pero exactamente, ¿qué se hace en la Ciudad de los Niños? Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa tan bueno, ¿verdad? La Ciudad de los Niños es eso, una ciudad, es una finca muy grande con albergues para muchachos. Tenemos ahí este año 500 muchachos, todos varones de procedencia de pobres y extrema pobreza, de dificultad para accesar a la educación o personas que han desertado de la educación. Ahí es un modelo que incluye la convivencia e incluye la formación integral, la formación técnica y académica. En esta institución hay un colegio técnico, lo llamamos en Costa Rica, para Costa Rica un colegio técnico es lo que sería para México secundaria y preparatoria. Y en la etapa de preparatoria ellos se especializan en un área técnica. Ofrecemos a estos muchachos 4 opciones de áreas técnicas: mecánica automotriz, agroindustria, mecánica de precisión y electrotecnia. Se caracteriza por uno de los colegios técnicos privados del país, privados en el sentido de que tiene una administración privada a cargo de la Orden Agustino Recoleto y el financiamiento de los docentes sí es por parte del Estado. Josefa, dentro de la Ciudad de los Niños hay también un grupo de personas, de jóvenes, que vienen de lugares, escasos recursos, pero sobre todo con costumbres de la tierra, indígenas. ¿Cómo se está haciendo esta integración en la ciudad a todo este estudio y toda esta disciplina que lleva la Ciudad de los Niños? Bueno, la sociedad actual es una sociedad compleja, ¿verdad? Y cuando en estas instituciones se hace la atracción de muchachos, ahí llegan muchachos que vienen en situaciones complejas de sectores urbanos, como también de situaciones complejas de pobreza o de riesgo social de la zona indígena o de la zona menos urbana, digamos más rural. Solo ese detalle, tener a los muchachos juntos con culturas y experiencias muy distintas, ya es un desafío grande. ¿Y esto que le deja a un maestro, a un educador, cuando está con toda esta complejidad de culturas? Bueno, ahí hay que partir, digamos, que los maestros que tenemos son maestros valientes, ¿verdad? En ese sentido, porque el maestro
vive la diversidad ahí mismo, ¿verdad? Y tiene que trabajar con estos muchachos más en lo que ellos son cada uno, de su procedencia. No es ubicar al muchacho en una forma de ser, sino que es explorar esas formas de ser, tratar de que ellos mismos identifiquen sus debilidades, que ellos mismos identifiquen sus limitaciones e irlos orientando para que... Esto es un desafío a nivel de la educación que lo tienen todos los maestros en todos los colegios y escuelas, ¿verdad? En esta institución de la Ciudad de los Niños pues se ve más aguda, ¿verdad? Por la procedencia y por el desafío que significa lograr que estos muchachos se entusiasmen en el estudio. Muchos de ellos han tenido muchos fracasos en el estudio, provienen de familias de una escolaridad muy baja, a veces casi nula, y eso significa que ellos primero tienen que entender que es importante estudiar. Ya ahí hay un trabajo. Pero para el docente es sumamente enriquecedor. La ciudad ha estado trabajando en ver, digamos, que no es el docente que tiene que decir cómo se hace, ¿verdad? Sino que tiene que ayudar a que el muchacho se autodescubra, porque la idea es que ellos vuelvan a sus lugares a promover, digamos, un cambio social. Es decir, estos muchachos de escasos recursos vienen con unos valores, potencian estos valores. Ustedes ahí en la ciudad, con todo el equipo que hay de personal educativo, muy bueno, por cierto, y luego de ahí se ubican en la sociedad. Ellos se ubican y como ya ellos salen, digamos, con competencias técnicas muy claras, ¿verdad? Y muy bien desarrolladas, ellos tienen incluso los últimos 4 meses de su estancia en lo que nosotros llamamos el ciclo diversificado, ¿verdad? Tienen su práctica de especialidad y ahí se ubican en empresas. La institución, tenemos un coordinador de empresas, entre tantos, que es el que se encarga de ubicar las empresas, dónde se van a ir a hacer los muchachos sus prácticas de especialidad. Tenemos empresas que se quedan los muchachos después de su práctica de especialidad. Ellos se incorporan a la sociedad de una vez al trabajo. Y estos días estamos celebrando también que muchos de ellos han ganado los exámenes de admisión de las universidades públicas. Tenemos ya muchachos que de otra forma nunca hubieran ingresado a la universidad pública y están cogiendo carreras como mecatrónica, como computación, como ingeniería industrial, con éxito. Estamos hablando de personas con valores potenciales, además que salen con muchos más valores, mucho más seguros. Esto en un tipo de educación en la ciudad de los niños que me imagino, como está cambiando en todas las escuelas, está en un proceso de cambio. Sí, la ciudad de los niños tiene, digamos, 3 años de estar en un proceso empezó como un proceso de búsqueda, cómo hacer que sea mucho más provechoso la estancia de los muchachos ahí en la ciudad. La realidad que nos está tocando vivir y que les toca vivir a estos muchachos es una realidad sumamente cambiante, sumamente desafiante tecnológicamente, y ellos tienen que entender, y los profesores tenían que entender que los muchachos había que educarlos en un concepto de educación permanente, y había que prepararlos para que ellos enfrentaran esos cambios que ni nosotros sospechamos cuáles van a ser, pero ellos tienen que estar preparados para enfrentarlos. Entonces, hemos venido trabajando, digamos, nos matriculamos con el constructivismo bien ya tomándolo en serio, ¿verdad? Ha habido un proceso de capacitación de profesores, un proceso de remozamiento también de profesores en el colegio, no porque se descartara a algunos, sino porque algunos pues prefirieron estar en otros lugares. Tenemos profesores nuevos, un cuerpo docente bastante joven, que eso es muy importante, muy dispuesto a aprender. Y es un proceso de que, digamos, tomando bajo control varias variables, ¿verdad? Para
para lograr, digamos, un aprendizaje más significativo, un descubrirse más a fondo por parte de los muchachos. Es muy importante para nosotros la formación técnica, porque son muchachos de extrema pobreza que necesitan trabajar. Entonces es muy importante la calidad en la formación técnica que ellos traigan. Pero eso, digamos, es un brazo de la formación. El otro brazo está en la formación integral del muchacho. Él se forma no solamente en el aula, se forma en la residencia, en la ciudad de los niños. Los jóvenes viven en albergues sus 2 primeros años, que son casitas donde vive un matrimonio, a veces tiene sus hijos el matrimonio, y 15 muchachos. Son muchachos que llegan y allí aprenden desde las cosas básicas de urbanidad e higiene, ¿verdad? Cómo comportarse en la mesa, cómo comer los 14 juntos sin que haya un problema ahí en la mesa, cómo sus horas de estudio, cómo sus quehaceres en la casa. En la mañana ellos hacen algunos quehaceres básicos o van a traer la leche para el desayuno o hacen un aseo de una parte de la casa. Entonces, la formación de la convivencia. Primero, que es posible vivir en familia, que es una experiencia que muchos de ellos no tienen. Ahí hay un matrimonio con sus niños que tienen sus problemas, pero viven como familia. Y ellos tienen una doña, llamamos a las señoras, una doña que está pendiente de su desarrollo como joven, en sus comportamientos con los compañeros, en su cuidado personal, en su alimentación, en sus responsabilidades con el estudio. Entonces, este proceso de acompañamiento, que por la procedencia de ellos, muchos no cuentan con esos acompañamientos por parte de una madre o de un padre o de una familia o un encargado, les hace realmente crecer como persona. Y su vinculación también con el colegio. Seguimos aquí reflexionando la educación, los valores, con Josefa Guzmán, aquí en Valores de Acero. Nos vamos en estos momentos a las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica con Eloy Saavedra. Estamos aquí en ESNE, en el Sembrador Nueva Evangelización. Usted nos está viendo, nosotros también estamos disfrutando con usted. Regresamos en un momento. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Como cada semana tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Yo soy Eloy Saavedra. Comencemos con buena información. Interesante noticia, el Papa Francisco cumplió 42 años como jesuita. El miércoles pasado, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, cumplió 42 años de profesión solemne y religiosa. Entró en la Compañía de Jesús el 11 de marzo de 1958 y profesó el 22 de abril de 1973. El primer papa latinoamericano de la historia fue ordenado en diciembre de 1969. Continuó su formación en España tras estudiar en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Regresó a la Argentina y 2 años más tarde realizó su profesión perpetua como jesuita. Desde aquí felicitamos su gran trayectoria al servicio de Dios y su Santa Iglesia. El Papa Francisco pide cuidar y respetar la naturaleza en el Día de la Tierra. Al celebrarse el 22 de abril el Día de la Tierra en todo el mundo, el Papa Francisco pidió que la relación con la naturaleza no sea impulsada por la codicia, sino que conserve la armonía divina. Exhortó a todos a ver el mundo con los ojos de Dios Creador. La tierra es el ambiente que cuidar, el jardín que cultivar, y debemos conservar la armonía divina entre las criaturas y lo creado en lo lógico del respeto.
para poner al servicio de los hermanos, también de las generaciones futuras. En ese mismo día, a través de su cuenta de Twitter, manifestó: debemos cuidar la tierra para que siga siendo, como Dios quiere, fuente de vida para toda la familia humana. Y siguiendo con la información, interesante noticia: no hay menos vocaciones a la vida religiosa, sino menos respuestas, dijo Javier Cedrón. La Iglesia celebró la Jornada de Oración Mundial por las Vocaciones, también el Día de las Vocaciones Nativas, en la Conferencia Episcopal Española. Durante la misma, Javier Cedrón, seminarista en Madrid, dijo que no es que haya menos vocaciones, porque hay partes del mundo en donde hay muchísimas, pero creo que lo que falta son respuestas al llamado de la vocación, porque existe mucho ruido y no hay forma de que te puedas hacer la pregunta y escuchar la respuesta. Así explicó Javier Cedrón la disminución de vocaciones en Europa. Esto debido a que actualmente 1/3 de las vocaciones sacerdotales en el mundo proceden de territorios de misión. Y en otra información, la Superiora General de las Misioneras Agustinas Recoletas visita Labria y Fortaleza. La Superiora General de las Misioneras Agustinas Recoletas, la colombiana Miriam del Carmen García Neira, visitó durante 11 días la comunidad de religiosas que trabajan en Labria, sede de la prelatura del mismo nombre, donde las misioneras trabajan codo con los agustinos recoletos y la iglesia local. Durante estos días compartió vida y trabajo con las religiosas, visitó todas las comunidades de base en la parroquia de Nuestra Señora de Nazaret de Labria y los hogares de muchas familias locales que la recibieron con alegría propia de los pueblos de Purús. Y finalizando con la información, el Encuentro Mundial de Matrimonios de Fortaleza se une en solidaridad con el Hogar Santa Mónica. Cada año el Grupo Pastoral de Encuentro Mundial de Matrimonios en la ciudad brasileña de Fortaleza se une un día para celebrar una feijoada, el plato de alubias parecido a la fabada que encanta a los brasileños, en una jornada de diversión y fraternidad. La 10ª edición de este encuentro ha servido además para crear un espacio de solidaridad. En su convocatoria se pedía expresamente llevar a la reunión alimentos, ropa, juguetes o material de higiene personal que fueron entregados al Hogar Santa Mónica, la institución que les recibió. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos en nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, no se mueva porque regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero por ESNE El Sembrador. Muchísimas gracias por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que nos acaba de pasar Eloy Saavedra. Seguimos aquí en Valores de Acero, seguimos con ustedes hablando de la educación con valores, la educación específicamente en un ministerio muy querido por todos los agustinos recoletos y muy especial y entrañable como es el de la Ciudad de los Niños en Costa Rica. Con nosotros está Josefa Guzmán, una de las grandes educadoras ahí en Cartago y sobre todo pues en la Ciudad de los Niños. Estamos comentando pues todo esto de la nueva educación, cómo se está implementando la nueva educación en la Ciudad de los Niños. Y bueno, aquí en México, Josefa, se habla de reforma educativa. Y también el Papa Benedicto XVI habla de una emergencia educativa. Desde tu lado, como madre de familia también te lo pregunto y como educadora, aquí se juntan las dos, ¿no? ¿Cómo ves esto de la emergencia educativa? ¿Se sabe mentalmente y no se está haciendo nada? ¿O se está haciendo algo y por eso se está diciendo ahora? ¿Cómo lo ves tú? Pienso que es que ya se está tomando conciencia de hecho, ¿verdad? La educación supuestamente debiera ir adelante, ¿verdad? Preparando los cambios, preparando a la gente para los cambios. Pero es una actividad o es un sector, digamos, que es muy resistente a los cambios, ¿verdad? Cuesta mucho hacer cambios. Me decía un compañero, un ingeniero, que qué cosa más terrible darle un curso a un grupo de profesores. Realmente los docentes, soy docente de profesión y por eso lo digo. Los docentes pienso que nos han formado y nos formaron en un paradigma que ya no es válido. Es el paradigma, usted lo va a saber todo, usted sabe todo. Incluso eso lo perciben los profesionales de otras áreas cuando trabajan con docentes,
Cuando dice, es que se pasan como evaluando todo, ¿verdad? Como evaluando, no hay una apertura a aprender, cuesta mucho. Pero pienso que ya hay reflexiones importantes, ¿verdad? Que están diciendo, atención, ¿verdad? Hay una emergencia educativa, hay cambios en la sociedad y hay poblaciones que no están pudiendo aprovecharse de estos cambios precisamente por la falta de capacidad de entender esos cambios, ¿verdad? Y de ver las oportunidades que generan esos cambios, como también los peligros que tienen algunos de los cambios. Entonces yo pienso que sí hay, uno ve, por ejemplo, todas las reflexiones en la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, toda la dinámica planteada por Marchesi fundamentalmente en relación con las metas educativas 2021, ¿verdad? Eso ha sido un desafío. Y uno ve, por ejemplo, cuando la UNESCO declaró la educación para todos, ¿verdad? Muy bien, entonces ante una educación para todos, los indicadores para los países eran prácticamente de números, ¿verdad? De porcentaje de personas con primaria, con secundaria, alfabetizados, no alfabetizados. Y a los pocos años tuvo que decir la UNESCO, oiga, era educación de calidad para todos, ¿verdad? También, entonces, y paradigmas como la educación permanente, o sea, no era estudiar para toda la vida, es estudiar durante toda la vida, ¿verdad? Bueno, estudiar o aprender, digamos. Entonces, yo pienso que sí hay reflexiones importantes, se están dando más cambios en los sectores privados, porque hay una mayor presión de, digamos, los clientes, ¿verdad? Los que van a las instituciones. En los sectores públicos, bueno, aquí en México ha habido yo sinceramente no conozco los detalles de la reforma, pero se animó el país a plantear una reforma que tendrá sus debilidades, que tendrá sus fortalezas, pero el solo hecho de tomar esa decisión ya es importante. Puede ser que haya que arreglarle muchas cosas, puede ser, pero ya hubo, como diciendo, se pueden tomar decisiones de cambiar algunas de las cosas. Un elemento tan básico como, y lo veo yo, digamos, un poco en la forma de trabajo de los agustinos recoletos, que mejor no llamar centro educativo, es que es una comunidad educativa, en donde los cambios no los va a hacer la escuela sola, ¿verdad? Ahí están los padres de familia, los estudiantes, las jefaturas, ¿verdad? En caso de las instituciones particulares que no están asociadas a ninguna organización religiosa, pues los dueños, ¿verdad? Las juntas administrativas tienen que hacer. En la Ciudad de los Niños ha habido una experiencia importante, digamos, ¿verdad? Que la junta directiva de la Ciudad de los Niños, pues, ha venido jalando, ¿verdad? Las inquietudes manifiestas por los frailes, que fueron quienes en particular el padre Jesús María Ramos, ¿verdad? Después de conocer la experiencia en el Fray Luis de León y ver, digamos, que era una experiencia que, si bien la institución de salud de los niños es muy diferente, pero en lo que es el espíritu de la formación o de los procesos formativos se puede copiar, digamos así. La junta directiva ha estado empeñada, son varias etapas. Primero entender, después pues, tener una actitud de apertura, sí, hagamos un cambio. Bueno, ¿qué implica ese cambio? Implica el personal de docentes, evaluar personal, hablar con personal, decidirse a actualizar personal, a capacitar personal. Implica estructura tecnológica también, ¿verdad? Eso implica dinero y entonces a buscar padrinos, ¿verdad? Para apoyos, pero sí, yo creo que esa emergencia educativa, lo más importante es que se está tomando conciencia de ello, ¿verdad? Y que se están poniendo en evidencia, digamos, retos, y si algunos de los proyectos donde se asumen esos retos van saliendo exitosos, hay una gran responsabilidad con esos cambios, tienen que salir exitosos.
para que otras instituciones se apunten a esos cambios. ¿Qué te parece si esta reflexión la dejamos para otro programa? Si quieres, la dejamos para Educación y Conciencia con Conchita en el próximo programa. Y nos quedamos aquí, justamente a la entrada de la universidad. Nos quedamos con toda esta experiencia. Muchísimas gracias, Josefa, por dedicarnos este tiempo, ahora que estás aquí en México, a punto de otras reuniones y toda esta agenda. Aprendiendo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Valores de Acero a través de El Sembrador Nueva Evangelización en ESNE. Nos vemos en el siguiente programa y hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en el programa de Educación y Conciencia hablaremos de un tema muy importante que es el alumno como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello hemos invitado a la licenciada Beatriz Llamas Mendoza, que ella es consultora académica de UNOI en México, pero además tiene 20 años de experiencia en el ámbito docente. Bienvenida, Betty. Mucho gusto, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación, Conchita. Pues bueno, antes de iniciar quisiéramos mandar un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE y estamos transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México. Entonces un saludo para todos ellos. Y Betty, vamos a empezar con este tema que es precisamente que el alumno sea protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto, Betty? Bueno, si nos remontamos un poquito a esta terminología del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nos podemos ir hasta el siglo XVII con Comenio. Él deduce que el alumno debe ser el centro de la escuela, ¿no? Del proceso de este enseñanza-aprendizaje. No lo define como tal proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el centro de atención dentro de la escuela. Y de ahí, bueno, pues nos vamos a través de los siglos en la educación. Y a partir de los 70s, digamos que la didáctica tradicional empieza a sufrir cambios, pues es donde vemos que en esa triada que le llamamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el docente, el discente y los contenidos educativos pues juegan un papel importante. En la época en que yo estudié hace muchos años, 60, 70, pues en la pirámide de esa triada pues se encontraban el docente, ¿no? Y pues abajo estábamos los alumnos y los contenidos educativos. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que el alumno era un receptor pasivo. No podíamos avanzar en ese proceso de ser protagonista dentro de ese proceso. Vienen los cambios, la escuela nueva, la escuela activa, y entonces se ve que el alumno debe ser gestor de su propio conocimiento. Entonces, esto quiere decir que el alumno tiene que construir su propio aprendizaje. Exactamente. En el momento en que la autogestión pasa a ser un proceso autodirectivo, en ese momento el alumno transforma esas habilidades mentales en destrezas académicas. Y entonces, a partir de ser gestor del conocimiento, pues aprendemos a través de experiencias, de compartirlas, de vivirlas y de pues pasar a interpretarlas. Y a partir de eso, pues pasamos a que el alumno tiene que ser pues parte relevante en buscador de información, en ser lector crítico, en esa parte donde se vuelve una pertinencia, una veracidad
esa búsqueda de la información que tiene el alumno que llevar a cabo, ¿no? O sea, le implica a él interesarse en lo que va a aprender. Exactamente, y eso parte pues de generar esa motivación por parte del docente. El docente su actividad debe de ser crear precisamente actividades donde el alumno sea pues el protagonista activo y generador de ese conocimiento. Hay por ahí una definición de educación, dicen que existen más de 180 definiciones de educación, y hay una que a mí me gusta mucho de Víctor García Oz, que es un pedagogo español, que dice que la educación es el perfeccionamiento voluntario e intencional de las potencias específicamente humanas. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, las potencias específicamente humanas, inteligencia, voluntad, y de ahí querer el bien. Y entonces, a partir de esos valores que tenemos que hacer vivir a los chicos, pero a través de esa vivencia en el salón de clases, donde el alumno pues debe de ser el 70% quien lleva a cabo esa impartición, digamos, de la enseñanza, pero a la vez del aprendizaje. Okay. Y el aprendizaje pues debe de ser una construcción donde de verdad el alumno sea el que está generando, el que está actuando, el que está viviendo ese conocimiento, porque son experiencias de vida las que luego va a vivir. Entonces ahí la actitud del docente tiene que ser diferente a la de hoy, ¿no? Porque tú bien lo decías, cuando nosotros estudiamos, bueno, pues éramos muy pasivos, ¿no? Recibíamos toda la información del maestro, después la teníamos que poner en un examen y entonces pues ya era nuestra calificación, ¿no? Estaba mucho basado en la memoria, ¿no? Pero si ahora tiene que ser el alumno activo, pareciera que el maestro en la clase pues va a estar como con menos trabajo. ¿Pero qué le implica en esa actitud, o sea, al docente? ¿Cómo cambiarla? ¿Cómo hacerlo? Claro, creo que todo debe de partir de la humildad del docente. Siempre hemos sido pues quien da cátedra, ¿no? Esa expresión de Magister Dixit, siempre el docente, son verdades incuestionables las que el docente da hacia los alumnos. Entonces, a partir de esa humildad que debemos retomar los docentes para poder acompañar al alumno en ese proceso, pues debe de trabajarse mucho la inteligencia emocional, ese desarrollo de habilidades de empatía, ¿sí? Muchas veces, bueno, no tenemos mucha química con algún alumno y entonces pues ni siquiera le damos el espacio suficiente. Esa habilidad para relacionarnos con los demás, generar ese autoconcepto, la automotivación. En el momento en que nosotros trabajamos la motivación, pues la tenemos que generar en los niños partiendo de esta descripción de la educación, de que debe de ser pues voluntaria e intencional. ¿Cómo va a ser voluntaria? Pues a través de la motivación. El chico en primaria, en kinder, pues no vamos a poder decir que está motivado ni sabe que debe de, pero esa es la labor del maestro, ¿no? A partir de una humildad. O sea, una humildad para poder aceptar este cambio, ¿no? Que creo que es muy radical, porque de ser como el protagonista, el maestro, pues ahora tiene que pasarle la estafeta al alumno, ¿no? Y creo que ahí algo que tú mencionas que se me hace muy interesante en esto de la humildad, no es que pierda como que esa autoridad intelectual, ¿no? El maestro sigue sabiendo, e incluso se podría pensar que trabajaría menos, pero no es así, ¿no? Tendría que trabajar más, porque tendría que precisamente a la hora de preparar esa clase. Exacto. En esa actividad a lo que se refiere el aprendizaje, el maestro debe de tener toda la información posible a su alcance. ¿Por qué? El alumno tiene a un clic, decimos ya, a un clic el conocimiento. No es que vayamos a darle cosas que no sabe. Si el niño le generamos esa inquietud, decía un maestro, cuando acabes tú por generar amor al conocimiento, ya la hiciste, no se necesita nada más. ¿Por qué? Porque el chico va a llegar y va a empezar a investigar más sobre el tema que tú diste, pero ahí entra esa planeación. Antes hablaba mucho de las planeaciones y bueno, pues eran sábanas las que hacíamos con objetivos, propósitos, etcétera, y realmente se quedaba en el papel. Sí. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya están hechas esas competencias por las que trabajamos, ¿no? Es generar esa actitud. Pero si el maestro no genera actividades que desarrollen en el chico esa motivación para seguir aprendiendo, pues difícilmente vamos a desarrollar algo más de labor docente.
la información que el chico encuentre debe de estar pues guiada por el maestro. ¿Para qué? Para que el chico tenga, pues a lo que mencionaba yo, lo de ser lectores críticos y darle pertinencia, relevancia a la información que están encontrando. ¿Para qué? Para poder de ahí salir al mundo y poder. Y bueno, algo que tú decías que me parece importante también es el hecho de que la empatía, ¿no? Entonces, también habría que escuchar al alumno qué tiene que decir, ¿no? Porque muchas veces, pues los profesores estamos acostumbrados a nosotros tenemos la verdad, ¿no? Y ahora, como tú dices, están a un clic de la información. Y entonces también habría que escuchar pues qué postura tienen ante cierta situación, como tú dices, lectores críticos que puedan incluso opinar y dar su postura ante una cierta situación, ¿no? Entonces está como más basado en desarrollo de habilidades más que en aprender conocimientos que ellos muchas veces no saben ni para qué los van a utilizar, ¿no? Exactamente. En el momento en que nosotros trabajamos por competencias, que es lo de hoy realmente, porque es vivir las experiencias de aprendizaje, pues en ese momento tenemos que desarrollar, a la par de esos conocimientos, tenemos que ver qué habilidades. Hay un pilar de la UNESCO que nos dice aprender a aprender. ¿Qué es esto? Aprender a aprender es aprender habilidades para desarrollar conocimientos. Entonces, en ese momento le estamos dando las herramientas, esas habilidades al chico para poder generar mayores conocimientos sin la necesidad del maestro, porque nosotros somos guías, somos facilitadores del aprendizaje. Vuelvo a Comenio en esa época ya nos decía, o sea, los pedagogos pasaron de simple ayos a formadores, ¿sí? Entonces, en ese momento, o sea, debemos de retomar todo lo que nos dicen. No es que la educación se vaya descubriendo hilos negros, ahí está, simplemente las tenemos que ir actualizando a los tiempos. Si nos vamos a Pestalozzi, por ejemplo, y vemos el desarrollo de competencias, Pestalozzi nos habla de que se debe de estar en armonía tanto cabeza, corazón y mano. Si lo analizamos un poquito, pues podemos entender que pues cabeza pues, son los conocimientos, el corazón son las actitudes y las habilidades son las manos. Y entonces si tenemos todo esto en armonía, pues el chico se va a poder desarrollar en un mundo actual, que es para lo que se necesita, las competencias. Ok, entonces ahí vamos retomando un poquito lo que nos acabas de decir tú. Humildad a los maestros, ¿no? Para poder ser o dar paso a que el alumno sea el protagonista. Ya no voy a destacar yo en la clase, sino tiene que ser el alumno, ¿no? Y también, importante, pues ese desarrollo de capacidades y de habilidades que tenemos que ir haciendo en los alumnos, ¿no? Habría que ver qué beneficios va a traer esto en los alumnos, este cambio, porque ya sabemos el cambio, pues siempre hay incertidumbre en cuanto a lo que al resultado que vamos a tener en el cambio. Pero ahorita ya sabemos qué resultados se están teniendo cuando el maestro fue el protagonista, ¿no? Cuando el maestro era el que ponía. Y yo quisiera que ahorita, regresando de un corte que vamos a tener, pues nos platicaras sobre los beneficios que tiene el que el maestro cambie, para que también pues él pueda tener como esa herramienta de decir, bueno, pues vale la pena empezar a cambiar y a ser al protagonista, al alumno de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, en un momento más regresamos, Betty. Muy bien, claro. Y venimos en un momento más con educación y conciencia. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Ayar de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles de una obra de San Agustín dedicada para la vida monástica llamada Suela Santa Virginidad, en latín de Santa Virginitate. En esta obra San Agustín aborda el tema de la vida religiosa, pero desde la perspectiva de la Santísima Virgen María. Abre su obra precisamente hablando de la Santísima Virgen María para después proyectar
esta imagen de la Santísima Virgen María como ejemplo de la vida monástica. Muchas personas han dicho que San Agustín no dedicó ninguna obra a la Santísima Virgen María, pero las primeras páginas y capítulos de esta obra están dedicados a la Virgen María. Aquí San Agustín nos presentará algunas de sus frases más famosas y más conocidas y profundas sobre la Santísima Virgen María. Nos hablará de que María fue más feliz por llevar a Jesús en su corazón que por llevarlo en su propio seno. Nos hablará San Agustín también de la Virgen María como aquella primera en la que comenzó la vida monástica. Nos hablará también San Agustín de la Virgen María como aquella que vive una maternidad espiritual, invitando a todo creyente a vivir realmente esa maternidad prolongada, dando luz a Cristo en su propio corazón. Dentro de esta obra, San Agustín nos presenta algunas realidades de la vida religiosa. Particularmente, San Agustín va a acentuar tres elementos. En primer lugar, San Agustín va a acentuar el elemento de la humildad. Quien vive la castidad por el reino de los cielos y quien se consagra a Dios a través de la vida religiosa necesita ser humilde. Darse cuenta que poder vivir la vida religiosa es un don de parte de Dios. Ciertamente esta obra de Santa Virginitate es una obra dirigida no solamente a aquellas personas, aquellas mujeres que quieren seguir a Cristo dentro de la vida consagrada. Se dirige a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que dentro de la gran Virgen que es la Iglesia, quieren seguir a Cristo en la vida consagrada. Por eso la idea que se tenía hasta hace algunos años de que esta obra solamente estaba orientada y dirigida a las religiosas, a las monjas, es falsa. Realmente la Virgen de la que está hablando aquí San Agustín, de la que es modelo la Santísima Virgen María, es la Iglesia. Recordemos la frase agustiniana: María es excelsa, María es una gran santa, pero la Iglesia es todavía más grande que la Santísima Virgen María, es decir, ella se encuentra inserta en ese gran cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Por eso San Agustín invita en primer lugar a la humildad. Quien recibe el don debe darse cuenta que todos los días necesita orar para continuar recibiendo este don y esta gracia de Dios, mientras que la soberbia hará que se pierda esta buena obra. Quien quiere consagrarse a Dios, pero lo hace por soberbia, hace que su propia vida se pierda. En segundo lugar, San Agustín señalará la dimensión eclesial que tiene la vida consagrada. Quien se consagra a Dios no lo hace de una forma personal, particular, aislada, lo hará siempre en consonancia con toda la Iglesia. Para San Agustín, la vocación cristiana se vive siempre en comunidad. No podemos olvidar que nunca estamos solos, porque somos parte de este cuerpo místico de Cristo y en Él nos encontramos integrados. Finalmente, San Agustín recuerda que no es fácil vivir la propia vida consagrada y que existen muchos peligros, pero de todos estos peligros debe librar al religioso la gracia de Dios pedida en la oración. Por eso la obra termina con una imagen sumamente fuerte, una imagen bíblica fuerte que invita a quien vive la vida consagrada a que se dé cuenta de los peligros que le rodean, pero también que se dé cuenta de la grandeza, de la gracia de Dios y de la fuerza de Dios. Y San Agustín termina su obra con el texto del libro del profeta Daniel, capítulo 3, donde nos presenta el profeta Daniel a estos tres jóvenes en el horno de Babilonia. Ellos fueron introducidos en este horno pues para ser quemados en esas llamas fortísimas de este horno de Babilonia y se libraron de estas llamas porque confiaron en Dios. El religioso se encuentra también en medio del horno de este mundo, un horno sacudido por pasiones, por intereses, por diferentes concupiscencias, y el religioso se libra de este fuego del mundo por su confianza en Dios, por la gracia de Dios y por la oración. Por eso pues San Agustín invitaría al religioso a ser humilde, reconocer que todo es un don que procede de Dios y que si ciertamente hay muchos peligros, más grande es la gracia y la fuerza de Dios para superarlos, recordando que la vida religiosa se vive siempre en la Iglesia y para la Iglesia como el gran cuerpo de Cristo. Soy Enrique Guiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estábamos con el tema del alumno como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y retomamos el tema de los beneficios que tiene que el alumno sea protagonista de este proceso. Claro. Bueno, el alumno, ¿por qué debe de ser protagonista? Porque el mundo actual está conformado para eso.
El alumno llega de la calle, por así decirlo, y la escuela no se ha transformado. Seguimos teniendo los mismos salones, las mismas actividades, y el mundo real es otro afuera. Y entonces el chico, a la hora que no está viviendo lo que se vive en la realidad, que es afuera, entonces no está teniendo un beneficio ni tiene las herramientas necesarias, esas habilidades para tener esas destrezas académicas que lo van a llevar a tener éxito en el mundo laboral, en la vida. O sea, enseñamos a los niños con experiencias de vida, que las vivan de acuerdo a los temas que estamos tratando, pero que los vivan de acuerdo a lo que van a vivir en su vida laboral y en su vida personal. El maestro debe de tener esto muy presente, porque en ese momento en que el maestro se cierra y vuelve a ser el protagonista, el alumno se evade. Sabemos que los chicos les empezamos a hablar, a los 5 minutos los perdemos. Ajá. Entonces, los necesitamos meter dentro de ese proceso. ¿Para qué? Para que el chico pueda visualizar toda esta parte y pueda llegar a decir, ok, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer. Y entonces en ese momento pareciera que el maestro le cede, digamos, la batuta de la enseñanza. No, es del aprendizaje, la batuta que le está pasando al chico. Y en ese momento él se vuelve, lo que decíamos al inicio, autogestor de su propio conocimiento. Fíjate que yo entrevisté a un alumno de preparatoria y le preguntaba, ¿no?, que si tenía clases aburridas, y me decía que sí. Y le decía, bueno, no me digas cuáles para que no te metas en problemas, pero ¿qué sugerencia les darías, no? Y él precisamente decía esto que tú comentas, decía, es que si nos dieran cosas que son de la vida, que nos van a servir para lo que estamos allá afuera, sería más interesante porque les deberíamos una utilidad, ¿no? Si me están enseñando, por decir algo, historia, ¿no? Entonces, digo que no haya mencionado esta materia, pero ahorita se me ocurre la de historia. Bueno, pues sí es importante saber nuestras raíces y saber todo esto, ¿no? Pero a lo mejor, más que aprendernos datos e información, es que pues pudieran ellos decir, bueno, ¿cuál sería tu postura ante este movimiento? ¿Cómo reaccionaron estas otras personas? ¿Crees tú que eso fue la mejor solución? ¿O qué otra solución hubieran podido dar? O sea, que pudieran ellos tener como esa crítica hacia lo que ya pasó para lo que viene, ¿no? Porque finalmente, pues nuestra historia, dicen que tenemos mala memoria, ¿no? Porque pues repetimos continuamente los mismos errores, ¿no? Entonces, a lo mejor analizar una situación que se haya vivido en México en años anteriores, pues le puede dar al alumno como decir, bueno, si esto pasó y estos fueron los resultados, pues a lo mejor podemos hacer esto ahora, ¿no? Entonces, él hablaba mucho de eso, denos cosas que nos sean de utilidad, para que nosotros nos podamos interesar en la clase, ¿no? Porque si no, entonces se vuelve muy aburrida. Exactamente, porque no los enseñamos a pensar, que ese es el meollo de la educación, o sea, enseñarlos a pensar. ¿Cómo los enseñamos a pensar? Pues dándoles temas de acorde a la realidad que estamos viendo, utilizando el pasado, para eso es la historia, claro, que la mencionabas, o sea, para entender el presente, la historia es para entender el presente, y a la hora que entendemos el presente nos podemos mover en esa dinámica. Pasando a la realidad de hoy en día, la tecnología, por ejemplo, muchos maestros le tienen mucho miedo a la tecnología, pero es por desconocimiento. ¿Por qué? Porque ni nos educaron de esa forma, ni nos enseñaron a educar en esa forma, y ya hemos enseñado muchos años de determinada forma. Entonces, pues ese cambio realmente es difícil de llevarlo a cabo. Pero si analizamos un poquito lo que es tecnología, pues tecnología son herramientas, herramientas que nos ayudan a ese proceso. Y entonces necesitamos estar actualizados. ¿Por qué? Porque los chicos traspasan la puerta del colegio, simplemente se suben al coche y pues tienen hasta pantallas, tienen el teléfono, el iPad, o sea, tienen todas las herramientas para vivir en este mundo actual y utilizarlas para eso. O sea, el alumno respeta al profesor en tanto cuanto sabe que está actualizado en el medio en que él se desarrolla. A la hora que ve que el maestro, en lugar de utilizar, por ejemplo, un iPad o proyectar algún video para darle introducción a un tema, empieza a hablar y hablar y hablar, bueno, pues la verdad sí es aburrida, como decía este alumno, y tienen toda la razón, o sea, necesitamos dinamizar las actividades dentro del aula. Incluso fíjate que comentaba también un maestro, Francisco Castillo, que estuvo aquí en el programa de Educación y Conciencia,
que había que darle la oportunidad incluso de tomar decisiones a los alumnos, ¿no? Por supuesto que ciertas decisiones que ellos pueden tomar, ¿no? Entonces, como una de ellas era, pues dime qué te voy a preguntar en el examen, ¿no? Y esa era una actividad que el alumno podría decir, bueno, pues en el examen podría venir esto, esto y esto y esto, ¿no? O sea, ya no yo tener esa autoridad de decir, bueno, yo aguas con el examen porque se los voy a poner y plantear preguntas y etcétera, ¿no? Sino que ahora partiera del mismo alumno, ¿no? A ver, ¿qué vamos a poner en el examen? Ustedes díganme qué preguntamos, ¿no? Y entonces ellos en ese momento pues tendrían que como recapitular todo lo que han visto, ver qué preguntas son las pertinentes y entonces tendrían que permitirles pues hasta cierto punto esa toma de decisiones que antes eran del profesor y que ahora tienen que ser del alumno, ¿no? Y los metes al proceso de aprendizaje, no de enseñanza desde tu punto de vista como docente. Pues de eso es precisamente lo que se habla de la humildad, ¿no? O sea, no por ser maestros tenemos que saberlo todo, ¿no? Exacto. Habrá cosas que incluso pues no sepamos y como tú dices, ¿no? Mira, no estoy enterada, pero vamos a investigarlo y mañana lo traemos y lo discutimos, ¿no? Creo que desde ahí tendríamos que empezar a que si un alumno nos pregunta algo y no sabemos, porque a veces se cae en el error de darle información incorrecta, ¿no? Con tal de no demostrar que como que no sabemos, ¿no? Y yo creo que desde ahí no tenemos la obligación de saberlo todo, ¿no? Entonces, pues yo quisiera ir recapitulando porque se nos está acabando el tiempo, Betty, y bueno, pues ahí es algo muy importante de lo que nos has compartido y de lo cual te agradezco mucho, es precisamente este cambio educativo que tenemos que ir haciendo al alumno protagonista de su propio aprendizaje. Para esto el profesor pues tiene que ser humilde, tiene que también tener las herramientas y las habilidades desarrolladas que va a practicar en el niño para que él pueda pues verdaderamente ser un guía, ¿no? Ya no el que da la cátedra, sino el guía que acompaña al alumno en su crecimiento. Y ojalá que pues todo esto que hemos platicado de cómo cambiar la clase, cómo empezar a hacer estos cambios poco a poco, pues haya servido a todos el auditorio que está ahorita, si hay profesores, si hay directivos, ¿no? Si hay padres de familia que también comprendan que la educación está cambiando y que si de repente no hay un examen, pues tampoco va a pasar nada, ni quiere decir que la escuela está mal, sino que la escuela está cambiando porque necesitamos ese cambio educativo, ¿no? Entonces, sí les pedimos que lo reflexionen, que lo piensen y ojalá que todo esto que platicamos, Betty, que nos has compartido, les sea de utilidad. Pues yo te agradezco mucho la invitación que hayas aceptado y bueno, pues regresamos para la próxima semana en otra emisión más de Educación y Conciencia y un saludo muy especial a todo el auditorio ESNE.